Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han podido explicar. Algunos expedientes se cierran rápidamente. Otros permanecen abiertos durante años. El expediente de esta noche llegó hace apenas unos días. Su autor nos pidió cambiar su nombre y omitir la ubicación donde ocurrieron los hechos. Lo único que autorizó fue compartir su testimonio. Este es el expediente de esta noche. Me llamo Daniel. Entré a trabajar en Oxxo cuando tenía 23 años. Como era el más nuevo, casi siempre me tocaba cubrir el turno de la noche. Al principio pensaba que lo más pesado era desvelarse. Después entendí que lo difícil era otra cosa. Hay horas en las que simplemente no pasa nada. Puedes pasar 20 o 30 minutos sin que entre un solo cliente. Lo único que escuchas es el zumbido de los refrigeradores, la máquina del café calentando agua y el aire acondicionado. Con el tiempo aprendes a reconocer todos esos sonidos. Y cuando alguno cambia, lo notas de inmediato. La noche de la que voy a hablar era un martes. Mi compañero estaba en la bodega acomodando mercancía que había quedado pendiente del turno de la tarde. Yo estaba frente a la caja. Había terminado de rellenar los exhibidores de chocolates y chicles. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la mañana. No había un solo automóvil afuera. La avenida estaba completamente vacía. Recuerdo perfectamente lo que hice después porque era una costumbre. Tomé un vaso de café y me quedé viendo hacia la entrada mientras esperaba que llegara algún cliente. En ese momento escuché claramente el ruido de la puerta. El mismo sonido de siempre. Alguien la empujó. El brazo hidráulico la regresó lentamente. Y al final hizo ese pequeño golpe seco cuando termina de cerrarse. Levanté la vista de inmediato. No había nadie. Pensé que quizá alguien había abierto la puerta y se había arrepentido de entrar. Me asomé por el cristal. La banqueta estaba vacía. No vi a nadie alejándose. Ni siquiera un coche encendido. Me encogí de hombros. Volví a la caja. 5 o 6 minutos después ocurrió exactamente lo mismo. Otra vez escuché la puerta abrirse. Otra vez el mismo golpe al cerrarse. Esta vez ni siquiera esperé. Volteé de inmediato. La tienda seguía completamente vacía. No sé por qué, pero esa segunda vez sentí algo extraño. No miedo. Más bien esa sensación de que algo no termina de cuadrar. Me acerqué a la entrada. Abrí la puerta yo mismo. Miré hacia ambos lados de la calle. No había absolutamente nadie. Regresé al mostrador. Intenté convencerme de que simplemente estaba cansado. Entonces escuché la voz de mi compañero desde la bodega. ¿Ya entró alguien? Le respondí que no, que solo había escuchado la puerta. Hubo unos segundos de silencio. Y entonces contestó, con un tono completamente normal. Como si estuviera hablando de la cafetera o del aire acondicionado. Ah, otra vez. No respondí de inmediato. Me llamó más la atención la forma en que lo dijo que las palabras. No sonó preocupado, ni sorprendido. Sonó como alguien que escucha un refrigerador haciendo un ruido raro. Algo molesto, pero cotidiano. Esperé a que saliera de la bodega. Cuando apareció, traía una caja de botellas de agua entre los brazos. La dejó en el piso, comenzó a acomodarlas y le pregunté, ¿qué quisiste decir con otra vez? Ni siquiera dejó de trabajar. Nada. ¿Cómo que nada? A veces pasa. Esperé a que siguiera hablando. No dijo nada más. Terminé ayudándolo a llenar el exhibidor. Cuando acabamos, regresamos cada quien a lo suyo. Intenté dejar el tema. Pensé que seguramente el brazo de la puerta ya estaba viejo. O que el viento podía moverla. Aunque, siendo sincero, ni siquiera corría aire esa noche. Pasaron unos 15 minutos. Entró un muchacho a comprar un café y una cajetilla de cigarros. Pagó. Se fue. Después volvió el silencio. Miré el reloj. Las 3:50. Tomé un trapo para limpiar el mostrador. Fue entonces cuando escuché otra vez la puerta. Esta vez no levanté la cabeza de inmediato. Esperé escuchar pasos. Porque siempre pasa lo mismo. En cuanto alguien entra, se oyen los zapatos sobre el piso de loseta. El roce de una canastilla. El refrigerador abriéndose. Algo. Pero no escuché absolutamente nada. Solo el zumbido constante de los refrigeradores. Levanté la vista.
La puerta ya estaba cerrada. La tienda seguía vacía. Sin darme cuenta, volteé hacia la bodega. Mi compañero ya me estaba viendo. No dijo una sola palabra. Solo negó lentamente con la cabeza, como diciéndome, no vayas. No entendí por qué hizo ese gesto. Y, aún así, caminé hasta la entrada. Abrí la puerta. La calle estaba completamente desierta. Ni un coche, ni una bicicleta, ni una persona. Me quedé unos segundos observando. Entonces escuché la voz de mi compañero detrás de mí. Daniel. Volteé. Seguía parado junto al pasillo de bebidas. Ven. Regresé. Esperó a que estuviera cerca para hablar más bajo. La primera vez que me pasó hice exactamente lo mismo. ¿Qué cosa? Salir a buscar quien había abierto la puerta. ¿Y? Se quedó unos segundos pensando antes de responder. Nunca encontré a nadie. Guardó silencio. Después volvió a acomodar mercancía como si la conversación hubiera terminado. Yo seguía esperando una explicación. Algo lógico. Alguna historia de un cliente bromista. Una falla en la puerta. Lo que fuera. Pero él solo dijo una última cosa. Si vuelve a pasar, ni le hagas caso. Porque siempre que sales, no hay nadie. No le pregunté nada más. La forma en que respondió me dejó claro que no tenía ganas de hablar del tema. La madrugada siguió como cualquier otra. Entró un taxista por un café. Después una pareja compró unas botellas de agua. Una señora pasó por leche antes de irse a trabajar. Durante casi una hora no volvió a ocurrir nada. Y poco a poco empecé a sentirme ridículo. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Incluso recordé que llevaba varios días durmiendo muy poco. Seguramente había exagerado. A las 5 de la mañana mi compañero comenzó a preparar el pan para colocarlo en los exhibidores. Yo estaba cambiando el rollo de papel de una caja cuando escuché que la puerta se abrió otra vez. Esta vez ni siquiera levanté la cabeza. Seguí haciendo lo que estaba haciendo. Esperé escuchar el clásico. Buenos días. O que alguien preguntara dónde estaban los cigarros. Pero no hubo ninguna voz. Solo silencio. Terminé de colocar el rollo. Levanté la vista. La tienda estaba vacía. Entonces escuché a mi compañero decir desde el área del pan. ¿No lo vas a atender? Volteé hacia él. Me estaba viendo con una expresión completamente seria. ¿A quién? Frunció el ceño. Al señor que acaba de entrar. Sentí un vacío en el estómago. Miré otra vez hacia la entrada. No había absolutamente nadie. Pensé que me estaba haciendo una broma. Hasta que vi su cara. No estaba sonriendo. Seguía mirando hacia la caja. Como si realmente hubiera alguien parado frente a mí. Sentí un impulso muy extraño. El mismo que tienes cuando alguien está esperando que lo atiendas. Sin pensarlo, dije en voz alta. Buenas noches. Nadie respondió. Mi compañero bajó lentamente la mirada. Como si siguiera con los ojos a una persona que caminaba por el pasillo de frituras. Después giró la cabeza. Miró hacia los refrigeradores. Permaneció así unos segundos. Y finalmente volvió a verme. Ya se fue. No supe qué contestar. Esperé a que empezara a reírse. Nunca lo hizo. Siguió acomodando el pan como si nada hubiera pasado. Yo me quedé completamente inmóvil detrás de la caja. Porque por primera vez desde que empezó el turno. El problema ya no era haber escuchado una puerta. Era que dos personas parecían haber vivido la misma situación. Pero cada una había visto algo completamente distinto. No le conté a nadie lo que había pasado. Ni siquiera cuando terminó el turno. Mientras regresaba a mi casa seguía intentando encontrarle una explicación. Pensé que mi compañero me había jugado una broma. Después pensé que quizá él había visto un reflejo. O que simplemente los dos habíamos interpretado mal la situación. Dormí unas cuantas horas. Y al día siguiente volví a trabajar. No mencioné el tema. Tampoco él. Era como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Las primeras horas transcurrieron normales. Clientes entrando y saliendo. Proveedores. Repartidores de aplicaciones. Nada fuera de lo común. Fue hasta cerca de las 3 de la mañana, cuando la tienda volvió a quedarse sola, que empecé a poner atención. Ya no estaba esperando clientes. Estaba esperando escuchar la puerta. No pasó nada durante casi 40 minutos.
Llegué a pensar que todo había sido coincidencia. Entonces ocurrió otra cosa. Esta vez no escuché la puerta. Escuché algo mucho más normal. Una voz. Muy cerca de la caja. Buenas noches. Era una voz de hombre. Grave. Educada. Exactamente igual a la de cualquier cliente. Respondí por reflejo. Buenas noches. Levanté la cabeza. No había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque hubiera escuchado la voz, sino porque la había contestado sin pensarlo. Mi compañero salió de la bodega con una caja de refrescos. Me vio inmóvil detrás de la caja. No preguntó qué había pasado. Solo dejó la caja en el piso. Suspiró. Y dijo algo que nunca he podido olvidar. Ya te habló. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo que ya me habló? No respondió enseguida. Miró hacia la puerta. Después hacia el pasillo de botanas. Como asegurándose de que la tienda seguía vacía. Entonces habló en voz baja. Al principio solo se escucha la puerta. Después, empieza a saludar. ¿Quién? Negó lentamente con la cabeza. No sé. Nadie lo sabe. Los dos nos quedamos en silencio. Yo esperaba que siguiera explicándome. Que me dijera que era una broma vieja entre empleados. Que algún cliente hacía eso todas las noches. Lo que fuera. Pero en lugar de eso preguntó. ¿Le contestaste? Tardé unos segundos en responder. Sí. Bajó la mirada. Y por primera vez desde que lo conocía, pareció realmente preocupado. No dijo una sola palabra durante el resto de la madrugada. Después de esa noche ya no pude trabajar igual. No porque estuviera asustado, sino porque empecé a fijarme en cosas a las que antes nunca les había prestado atención. Cada vez que la tienda se quedaba vacía, levantaba la vista hacia la puerta. Cada vez que escuchaba un ruido, dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Mi compañero se daba cuenta, pero nunca volvimos a tocar el tema. Una semana pasó sin que ocurriera nada. Y eso, por extraño que parezca, me tranquilizó. Llegué a convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Hasta que llegó el viernes. Recuerdo perfectamente esa madrugada. Había llovido desde la medianoche. La calle estaba mojada. De vez en cuando pasaba un coche levantando agua. Dentro de la tienda hacía mucho frío por el aire acondicionado. Yo estaba acomodando cajetillas de cigarros detrás de la caja cuando escuché unos pasos. No la puerta. Los pasos. Ese sonido seco de unos zapatos sobre la loseta. Tac, tac, tac. Venían desde la entrada. Sin levantar la cabeza, dije por costumbre. Buenas noches. Los pasos siguieron acercándose. Tac, tac, tac. Se detuvieron frente al mostrador. Pensé que el cliente estaba viendo los cigarros. Seguí acomodándolos. Esperé que pidiera una marca. 5 segundos. 10. 15. Nada. Levanté la vista. No había nadie. Sentí como el corazón empezó a latirme mucho más rápido. Porque esta vez ya no había escuchado una puerta. Había escuchado pasos. Pasos claros. Lentos. Pesados. Como los de cualquier persona. No me moví. Me quedé mirando el espacio frente a la caja. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta trabajo explicar. La pantalla de la caja registradora emitió el sonido que hace cuando el lector detecta un código de barras. Bip. Un solo bip. Como si alguien acabara de pasar un producto por el escáner. La caja seguía vacía. No había ningún artículo frente al lector. No había nadie sosteniendo nada. Solo ese sonido. Giré lentamente la cabeza hacia mi compañero. Él ya me estaba viendo. No parecía sorprendido. Parecía resignado. Dejó la caja de mercancía que estaba acomodando. Se acercó caminando despacio. No miró hacia la entrada. No buscó personas escondidas. Solo extendió la mano. Presionó el botón para cancelar la operación en la caja. Y dijo en voz muy baja. Nunca dejes que marque algo. Lo miré sin entender. ¿Qué? Respiró hondo. Era la primera vez que parecía dispuesto a contarme algo. Porque si un día te aparece un producto para cobrar, ese día ya no le contestes. Después de aquella madrugada ya no volvimos a hablar del tema. Ni yo le pregunté nada. Ni él volvió a mencionarlo. Simplemente seguimos trabajando. Como si los dos hubiéramos hecho un acuerdo sin decir una sola palabra.
ignorar lo que pasaba. Los días siguientes fueron completamente normales. Clientes, inventarios, cambios de turno, nada fuera de lo común. Y poco a poco pensé que todo había terminado. Hasta una madrugada. Otra vez. La tienda estaba vacía. Yo estaba acomodando monedas dentro de la caja. Escuché aquellos pasos. Lentos, constantes. Llegaron hasta el mostrador. No levanté la cabeza. No saludé. No hice absolutamente nada. Entonces escuché el lector. Bip. Después otro. Bip. Y uno más. Bip. Como si alguien estuviera pasando varios productos. Mi compañero dejó de acomodar mercancía. Los dos permanecimos inmóviles. Ninguno quiso mirar. Un segundo después comenzó a trabajar la impresora de la caja. Ese sonido lo conocíamos perfectamente. Trrrrrrr. El papel empezó a salir. Esperamos a que terminara. Mi compañero fue quien caminó primero hasta la caja. Tomó el ticket. Lo observó unos segundos. Frunció el ceño. Y me lo extendió. Mira. Lo recibí pensando que encontraría una venta marcada por error. Pero no. No había productos. No había cantidades. No había subtotal. No había total. Prácticamente estaba en blanco. Solo aparecían los datos normales del encabezado. La tienda. La caja. La fecha. Y una sola línea impresa al centro. La hora. 3:27. Nada más. Le di la vuelta al papel. Pensé que quizá la impresora había fallado. Volví a revisarlo. Seguía igual. Solo esa hora. ¿Qué significa? Le pregunté. Mi compañero tardó varios segundos en responder. Nunca dejó de mirar la puerta. No sé. Fue la primera vez que lo escuché admitirlo. Después añadió, casi en un susurro. Pero siempre es a esa hora. Ninguno de los dos volvió a decir una palabra. Guardé el ticket en mi cartera. Durante varios días intenté convencerme de que había sido una falla de la impresora. Pero nunca pude encontrar una explicación de por qué una caja registradora imprimiría únicamente una hora. Y mucho menos, si nunca hubo una venta. 2 semanas después, renuncié. Todavía conservo ese ticket. Lo he enseñado varias veces. La mayoría de la gente piensa que es un error de impresión. Ojalá yo pudiera creer lo mismo. Hasta aquí llega el expediente de esta noche. Como ocurre con muchos de los testimonios que recibimos, no podemos confirmar lo que sucedió aquella madrugada. Lo único que podemos asegurar es que Daniel renunció 2 semanas después, y nunca volvió a trabajar en un turno nocturno. Si tú también viviste una experiencia que, hasta el día de hoy, no has podido explicar, puedes enviarla a Archivo Medianoche. Quizá el próximo expediente que abramos sea el tuyo. Gracias por acompañarnos esta noche. Yo soy el encargado de Archivo Medianoche. Hasta el próximo expediente.